tema de nuestra prédica de hoy es ¿cómo está mi obediencia? ¿Cómo estamos de obedientes, cierto? Que es lo más importante. Entonces, muchas veces pensamos que la obediencia es simplemente, ay, sí, tengo que obedecer, ¿cierto? Cuando usted le dice a un niñito pequeño que tiene que obedecer, sí, mamá, yo quiero hacerle caso, sí. Se le olvida, nunca hace caso. Siempre, ay, no, pero otra vez. Y eso nos pasa con nosotros también, ¿cierto? A veces pasa con nuestro esposo, mire que te dije tal cosa y nos tienen que repetir y nos tienen que repetir porque se nos olvida cumplir las cosas. Y pienso que Dios por algo, me repetía en Deuteronomio, en toda la Biblia, pero en esa parte inicial de los primeros capítulos de Deuteronomio nos habla de que es importante la obediencia. Habla de lo que para él es importante, no es simplemente llevarlo a la ligera, sino que es importantísimo, porque lo que quiere de su pueblo es que sean ¿qué? Obedientes. Eso es lo que le importa. O sea, si usted es obediente, yo pienso, ganado un puntaje con el Señor desde que pasó. ¿Cuántos de las mamitas cuando sus hijos tienen y le obedecen, todos decían, ay, chévere que mi hijo es obediente? Todos que dijeron, uy, mi hijo es obediente, chévere. Chévere porque es algo bien bonito. Si para un hijo, para un papá, terrenal le agrada que su hijo sea obediente, ¿cómo hay razón para Dios? Le agrada que yo sea obediente. Entonces Dios nos lleva como que, a ver, es importante manejar eso, ¿cierto? Porque esto marca la diferencia de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se identifica por la obediencia. Eso marca la diferencia de un verdadero cristiano, ¿cierto? Y en este tiempo veía como a través de los años, veo como mi esposo, en el tiempo que lleva como pastor, he visto que llegan a la iglesia, mucha gente llega a la oficina y recién el consejo del pastor, el pastor le da sus consejos, pero ¿sabes qué pasa? A veces no, la gente no hace caso. La gente se le olvida o dice, sí, pastor, sí, tranquilo. Y uno mire, pero si le dijeron que no, a ver, porque pasa muchas ocasiones que a veces de pronto, si lo veo ahí, ¿cómo será con Dios? Si el pastor ahí está físicamente, le está diciendo, mire tal cosa, haga tal cosa, y no lo hacen, ¿cómo hallar son con Dios que no lo vemos? Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, pienso que eso hace que de pronto sea un poquito complicado que no tengamos en cuenta en Dios en la parte de la obediencia, ¿cierto? Y me preguntaba, porque yo lo digo por mí misma, digo, no es que soy la reobediente, que aquí mejor dicho, yo soy la mujer obediente, me coloco la aureola para colocarme. No soy así, nos falta. Todos nos falta esa vaina de la obediencia, eso es un problema para todo el mundo. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto ser obedientes? ¿Por qué nos cuesta siempre decir, pues si hay unos parámetros claros que Dios nos dio, ¿por qué me cuesta siempre obedecer, cierto? Entonces como que, a ver, entonces era como algo que quería de pronto identificar y mirar qué es importante, por qué es tan importante y qué es lo que realmente Dios quiere que entendamos a través de la palabra de la obediencia, ¿listo? Entonces mi texto base es este, 1 Juan 5, del 1 al 5, dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, ¿cierto? Entonces todos. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos ¿qué? Sus mandamientos. Amar a Dios significa ¿qué? Obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y lograremos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quiénes pueden ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí nos habla la importancia de la obediencia y nos habla de los términos especiales. Podemos decir que a través de estos versículos que mi amor por Dios y mi amor por mis hermanos es mi grado de obediencia. Si yo amo a Dios y amo a mis hermanos, tengo algo importante de mi obediencia. Y el vencer al mundo es evidencia de un nuevo nacimiento. Entonces, como que entendamos que esas palabras se relacionan, entendiendo que Dios nos lleva a entender que necesitamos ser obedientes. Entonces, lo primero que yo entendía en este proceso era que mi obediencia tiene que ver con, el primer punto, evidencia de un nuevo nacimiento. O sea, yo tengo que nacer de nuevo. Porque a veces no nacemos de nuevo. A veces de pronto, vamos con un niño nace, un bebecito nace, ¿cierto? Un niño nace sin tantas maldades, es un niño bonito, tiene sus defensas, tiene todo, pero a veces cuando yo no tengo esa parte de la obediencia, ese nacimiento que Dios quiere que yo tenga en mi corazón, a veces no se manifiesta, a veces no se ve, ¿cierto? El mantener una vida de obediencia me debe tener claro qué lugar ocupa Dios en mi vida. Yo tengo que ser obediente,
Si Dios es importante para mí, si Dios ocupa un lugar muy importante para mí, pues tengo que ser obediente. Y si Dios no ocupa un lugar importante, pues a mí me resbala. Yo hago lo que quiera, yo hago lo que me parezca, porque Dios no es importante. Pero cuando Dios ocupa un lugar importante, entonces, listo, si esto le agrada a Dios, pues yo le obedezco, yo hago lo que Él quiere para que realmente se manifieste esa obediencia en Él, ¿cierto? Por eso mi testimonio debe estar basado en un verdadero nacimiento. Y yo digo, Dios, a veces le a uno como pastor, uno entiende a veces que hay muchas personas que de pronto se alejan del Señor. Yo digo, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? De repente no hubo un verdadero nacimiento, fue una parte emocional o fue algo que de pronto, de un momento determinado, sí, yo quiero ser, pero se apaga. Entonces, cuando realmente es como nos hablaba una vez Pablo, es como ese clic que Dios hace con uno que aquí estoy sellada con el Señor, por nada de este mundo, por nada de la situación que yo diga, yo permanezco porque Dios ya hizo algo en mí. El nacimiento tiene que marcar mi vida, o sea, que realmente se manifieste en las obras que hago, en lo que yo hago en mi vida, se tiene que ver. El nacimiento tiene que haber una evidencia de que realmente Dios ha hecho en mi vida, ¿cierto? Por eso mi testimonio debe ser basado en mi verdadero nacimiento. Mi amor por mi hermano debe ser una evidencia de un verdadero nacimiento. Cuando yo amo a mi hermano, a ese hermano que a veces me cuesta un poquito, ese hermano que de pronto es difícil, todos hemos tenido hermanos, tanto carnales como espirituales, eso todos tenemos hermanos que son difíciles de… Pero sabes que yo pienso que eso es un reto para cada uno como hijos de Dios, es un reto que Dios nos lleva a amar a esa persona que nos cuesta, ¿cierto? Porque aún nosotros también somos difíciles para muchas personas y hay gente que nos ama a nosotros, entonces en la misma condición yo puedo amar al otro, entonces como que Dios me tiene que llevar a doblegar mi vida. Eso es un verdadero nacimiento cuando yo doblego, porque de pronto si yo lo hago fácil, no, pues amar a gente que le cae bien pues es muy fácil, pero aquellos que me cuestan, ahí es cuando realmente se evidencia que he nacido de nuevo, porque es algo, que es un nacimiento nuevo que Dios me lleva a ver a la persona con los ojos como Dios las mira. Yo siempre tengo que decir, ¿cómo mira a las personas difíciles cuando Dios? Piensa en la persona más difícil que hay en su familia o en su hogar o en su iglesia, donde piensa en esa persona y dice, pero es que ¿cómo? Piensen cómo Dios la miraría. Como Dios la miraría, usted tenía que mirarla con misericordia. La única opción es la misericordia. Entonces como que Dios nos lleva como a obligar esa partecita de nuestro corazón y mirar cómo es. Y a mí me encanta lo que decía el versículo del 1 de Juan 5, el 2 decía, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos ¿qué? Sus mandamientos. Si amo a Dios, tengo que obedecer mi mandamiento. Y un mandamiento que Dios nos dice aquí es que tenemos que amar a mi hermano. No es una opción, no es que no, tengo que hacer esa evidencia de que tengo que amar a la persona. Entonces, cuando es una opción que necesito, ¿cierto? Y es que necesito amar. Y amar es como que, pienso yo, es como que ese nacimiento, es como que ese amor que florece en la vida de uno. Porque yo pienso que todos hemos tenido cambios en el Señor. O sea, algo ha hecho Dios en nuestra vida. Los que seamos, algo Dios ha hecho en nuestra vida. Y en ese algo que Dios que ha hecho por nuestra vida, Dios manifiesta. Uno ve cómo Dios cambia los amores, cómo cambia su vida. Yo le he visto a la gente que llega a la iglesia y cuando llegan a la iglesia con su actitud, con su forma, y cuando Dios empieza a hablar en su vida, veo cómo ese amor de Dios se manifiesta en su vida. Entonces, el amor de Dios se tiene que ver en la gente, en nosotros mismos, cómo Dios tiene que ser esa evidencia, ¿cierto? Si he nacido de nuevo, puedo vencer al mundo y las cosas del mundo no me deben seducir. Es como que si yo amo a Dios, si estoy en ese amor especial que Dios tiene, uno tiene que saber que ese amor tan grande, ese nuevo nacimiento me lleva a que las cosas del mundo no me deslumbran, como que a veces nos pasa como cristianos que a veces de pronto yo no sé, se usa con cosas del mundo como que se marea, como esto es importante para uno, como esto es especial. Y a veces eso hace que nuestra vida no crezca y no tengamos un verdadero nacimiento, o realmente no permanezcamos en lo que Dios quiere para mí. Entonces, un verdadero nacimiento me lleva a tener esa parte de darle la prioridad a Dios. El sistema de este mundo es muy engañoso, nos quiere todo el día colocar cosas como que, no, pero es que esto es mejor, ¿qué tal si esta opción le parece mejor? Porque es que las cosas del Señor es como aburridas, es como hartas, ¿cierto? Ir a la iglesia, estar en grupo. Esas son las mentiras del enemigo que nos quiere colocar. Porque el enemigo nos coloca, ¿qué nos coloca el enemigo? Algo que nos seduce la carne, ¿cierto? Lo que le gusta a la carne. Relajarse, no hacer nada, tomar las cosas a la ligera, manejarlo, darle esa libertad a la carne. Entonces, esas son
las trampas del enemigo que coloca en nuestra vida para no seguir conforme a lo que Dios quiere para nosotros, nos quiere seducir, ¿cierto? Porque es engañoso. Satanás nos quiere meter siempre el engaño, siempre colocar la mentira y es las opciones. Y yo pienso que uno tiene que tener la firmeza y la claridad. Cuando tengo un verdadero nacimiento es que como que las cosas de Dios tienen sus principios y tienen su claridad, que no hay opción. Yo siempre le digo a las chicas cuando de pronto hablo con ellas, le digo, a usted en el trabajo o en el colegio le van a ofrecer droga, le van a ofrecer que se acueste con un chino, a usted le van a ofrecer. ¿Quién toma la decisión? Ella, ¿cierto? Ella es la que toma la decisión, nadie más. Entonces, que eso viene de mí. Entonces, nosotros cuando tenemos principios claros, no nos dejamos seducir por eso, porque hay una claridad. Y a mí me encanta ver personas que tengan como esa autoridad de decir las cosas son así y listo. Aunque eso nos incomoda cuando la gente de pronto toma, pero es importante que la gente tenga claros los principios que Dios tiene sobre la vida de nosotros, ¿cierto? Por medio, ¿qué significa vencer? Es reconocer que mi carne no la gobierna, o sea, no darle a libertad a la carne. O sea, yo entiendo que no, si hay cosas yo que no, pues no las voy a hacer. A mí me pasó, yo estoy en el colegio y a todos, yo pienso que todos nos ofrecieron droga, no droga, sino fumar. Yo dije, no, esa no es la opción mía. Yo le preguntaba a la gente, si algo me sirve, si el licor o el fumar me trae beneficio para mi cuerpo, pues yo lo voy a hacer. Pero vi que no tenía beneficio, pues lo evité. Dije, no, esta vaina no va conmigo. Esto no funciona. Entonces yo puse mi posición de decir, esto no me conviene, y es la actitud que uno tiene que tomar ante las cosas que el enemigo nos va a ofrecer todo el tiempo. ¿Cierto? Por medio de Cristo y su provisión de salvación, el creyente puede ser vencedor. O sea, sí podemos ser vencedores y obedientes. No es que no, sí se puede, porque la palabra nos dice. En Timoteo 3:5, de Nueva Traducción Viviente, nos dice sí. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, no por mis acciones, no por lo buena que hacía yo, sino ¿por qué? Por su misericordia. Su misericordia fue la que nos llenó. Me encanta porque yo diría, Señor, gracias porque tú me miraste con bondad, hiciste que yo saliera victoriosa a través de eso. Nos lavó quitándonos nuestro pecado y nos dio, ¿qué? Un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos quitó el Señor? El pecado que teníamos, ¿cierto? O sea, ¿podemos vencer los pecados? Sí los podemos vencer. Sí podemos ir en contra de pronto las condiciones del mundo, sí lo puedo hacer. Porque tenemos un nuevo nacimiento y además el Espíritu Santo que mora en nosotros, y como ya no soy yo, sino que Dios mora en mí, entonces es más fácil entregar nuestras situaciones difíciles que tengamos. Pensemos en las cosas que nos cuesta entregarle al Señor, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta entregarle aquellas cosas? Y es como entender que tenemos que entregarle eso al Señor, porque a través de la ayuda del Espíritu Santo puedo tener un nacimiento basado en la obediencia a Dios. Si he tenido eso, yo puedo tener una obediencia a Dios. El Espíritu Santo me ayuda. Él conoce mis debilidades, él conoce cuáles son las flaquezas que tenemos. Si me cuesta de pronto decir la verdad, siempre quiero mentir, o siempre me justifico con cosas, Él me va a ayudar. Cuando digo, Señor, ayúdame a no hacer esa actitud, nos lleva a tener eso. Dios nos da el ejemplo de que sí se puede ser obediente, porque Él venció primero para que yo venciera. Él fue el primero que nos dio obediencia. Sí se puede. Sí se puede ir en obediencia, sí se puede ir victorioso, sí me puedo vivir una vida de pronto de bendición, donde mi vida pueda ser guiada por el Espíritu Santo, guardando sus principios, guardando su palabra. Sí se puede hacer, porque Él nos dio ese ejemplo, ¿cierto? Porque Él nos dio, no lo motivó por su orgullo, no por lo dije, estoy en humildad, porque nosotros queremos ser nuestra humanidad, ¿cierto? Y nuestra forma de vivir. Ni se desvió por las riquezas de este mundo. Él no deslumbró las riquezas. Siendo Dios, no se dejó deslumbrar por las riquezas. Siendo Dios, podía ser el rico más rico. No, él dijo, no, yo vengo a cumplir un propósito del Señor. Ese propósito se tenía que cumplir, ¿cierto? Buscando la aprobación, no buscó la aprobación de las demás personas, como a veces nos pasa a nosotros. Es que es muy fácil nosotros dejarnos llevar porque queremos que la gente nos apruebe, ¿cierto? Que nos aprueben personas. Obviamente que uno tiene que tener como cierto grado donde la gente pues sea, pero no darle la importancia, porque hoy en día la gente le da la importancia, es que, ay, cómo me miró, si me dijo mal, y cualquier palabra que de pronto nos dicen mal, ya me derrumbo porque es que me dijeron, y es que ya soy la mala, No, hay cosas que de pronto no tienen que darle tanta importancia, porque a veces de pronto nos dejamos llevar por lo que la gente dice. Y hoy, ¿cuántos chicos hoy en día están dejándose llevar por la corriente de este mundo? Hoy en día están pensando pues si lo que dice las redes sociales, lo que piensa mi amigo, lo que piensa tal persona, y somos tan dependientes emocional de cosas que no son.
Eso los coloca el enemigo simplemente para no cumplir el plan y el propósito que Dios tiene sobre nuestra vida. Entonces Dios nos lleva a tener eso como muy claro en nuestra vida, ¿cierto? El verdadero nacimiento es ser consciente que vivimos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo porque somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. A mí me encantó esa palabra y me quedó como grabada en mi corazón. Somos peregrinos y extranjeros. O sea, yo traje eso a mi memoria cuando empecé a ver. Yo me recordé que hicimos un viaje con el pastor el año pasado y los dos andábamos con una mochilita aquí atrás. Una mochilita chiquita, no era grande, chiquitica acá. Y viajamos por muchos lugares. En cada lugar que íbamos, estamos allá. Yo no pertenecía a ningún lugar, estuvimos en muchos lugares, pero yo con mi mochila me fue suficiente. Yo no podía creer, yo no, porque yo siempre andaba con maletas y grandes, dos que tengo que llevar de tal cosa. Me llevé dos pantalones y camisetas, y eso fue suficiente para mí. Y yo entendía que así tiene que ser nuestra vida, no apegarnos a cosas de acá, porque si queremos que andar con un mundo de cosas, con un mundo de maletas, un mundo de cosas de nuestra vida, que así no necesitamos. Piensen ustedes cuántos en su casa tienen cantidades de cosas que no utilizan, muchas cosas que no utilizamos. Eso nos lleva a pegarnos a cosas del mundo. Yo pensaba en esta parte de peregrinos y extranjeros, en los misioneros. Hay gente misionera que anda por todo lado con su maletica, no tienen lugar, si les tocó en tal lugar, son peregrinos y extranjeros. Esa es nuestra vida que tiene que ser. Ese se nos olvida mucho a nosotros, porque queremos andar con miles de cosas que realmente no son lo que Dios quiere. Entonces necesitamos vivir en ese tiempo de ese peregrinaje que Dios quiere en nuestra vida. Si tengo esta afirmación clara en mi vida, si tengo estos principios, puedo ser un hombre victorioso. Porque ¿qué es lo que nos apega tanto? ¿Cierto? ¿Cierto? El tener casa, el tener carro, el comprar. Miles de cosas nos apegan a este mundo. Y es esas cosas que nos amargan la vida. Y así las tengamos, pues queremos tener otras cosas diferentes. Siempre haber ese apego, esas cosas. Es que no puedo vivir si no tengo tal cosa. Mire que uno tiene que aprender a vivir con lo que Dios le da a uno. Porque si uno se deja... A veces yo pienso que el hecho que estoy en la iglesia, que pertenezco a la iglesia, porque mi familia es muy dada a tener cosas, la parte material les encanta. Entonces que le compraron tal cosa, que compraron, entonces uno a veces se trata como de marear y uno, ay sí, pero porque yo no tengo tal vaina, porque no tengo, ¿cierto? Se pasa a uno. Así que date risa, mamita, su mujer no tiene eso, disfrute lo que tiene ahora y se acabó. Disfrute su carrito que tiene, su Logan que se varó hoy, pero bueno, disfrútelo, porque a veces nos pasa eso. Resulta que mi hermano compró una camioneta súper chévere, súper bonita, y claro, uno se sienta allá, eso es mejor, parece súper cómoda. Y después decía, y nosotros fuimos con el pastor a ver, y digo, entonces no, bajémonos de esa nube porque eso está muy caro. Pero es como entender que uno tiene que ir con lo que tiene. Eso es suficiente para mí. Eso me tiene que hacer feliz para vivir bien. Entonces me parece que uno tiene que vivir en esa condición, ¿cierto? Las personas que no han nacido de nuevo no son libres porque están atadas a las condiciones del sistema de este mundo. Eso, ¿cierto? La gente dice, no, es que quiero de mi libertad. ¿Cuántos chicos? Yo quiero mi libertad, yo quiero lo que me quiera. Lo que están siendo es atados a las condiciones de este mundo, a lo que el mundo le ofrece, a lo que el mundo le dice. Y eso es muy complicado. Y aparentemente es una libertad que uno las mira, pero ¿libertad de dónde? Si andan atados de pronto a ciertas cosas que no son, como la droga o como ambientes que están ahí y necesitan, y cosas que son las mentiras que el enemigo coloca en nuestra vida, ¿cierto? La libertad es algo que nos hace, la verdad no es hacer lo que yo quiera, sino mi libertad está condicionada a la voluntad de Dios. Mi voluntad está direccionada por Dios. Dios es el que me dice qué tengo que hacer. Esa es mi verdadera libertad, porque la libertad que viene de Dios me trae paz y tranquilidad, me trae seguridad, me trae confianza. Eso me encanta, porque digo yo, eso es lo que realmente en muchas ocasiones uno mira cuando se empieza a desligar de cosas que el mundo nos quiere ofrecer, que nos quiere dar, y empezamos a ver lo que Dios tiene para mí. Uno encuentra, ay, mira, aquellas cosas que yo pensaba que eran tan importantes, no son tan importantes porque Dios me las hace ver de otra manera diferente. Dios me las hace ver a través de los ojos de Dios. Entonces mi libertad la libertad me la da Dios a través de lo que Él me presenta y me dice a mí. Hay una lucha constante entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Siempre habrá esos deseos, siempre habrá una lucha. Nosotros no, siempre vamos a tener, sino que cuando yo tengo claro lo que Dios tiene, los principios de Dios a través de la obediencia a la palabra, pues es más fácil obedecer, es más fácil cumplir lo que Dios quiere. Porque en Gálatas 5:9 nos dice así: esa falsa esperanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa, ¿cierto? Entonces es como que aquellas cosas que el mundo nos bota, aquellas basuras que nos coloca el mundo, ¿cierto?
Eso hace que de pronto mi vida cristiana empiece a irse por cosas que no son. Entonces, yo no me puedo dejar ir por aquellas cosas que el mundo me ofrece, que son basura, que aquellas que el mundo me ofrece no son importantes. Entonces, yo no me puedo dejar llevar por eso, porque cuando me dejo de pronto seducir por eso, empieza a dañar mi corazón. Empieza a dejarme llevar por cosas, empieza a dejarme llevar por condiciones que no son. Y yo me he dado cuenta que muchas veces uno escucha a las personas que pronto se alejan del Señor, y yo digo, ay, qué tremendo cuando lo escucho con comentarios que no son, cuando de pronto colocan fotos ahí que digo, Señor, pero ¿cómo se dejaron deslumbrar por cosas? Si yo las veía en otro ambiente diferente, veía a los chicos y se dejaron deslumbrar por cosas que no son. Entonces como que esas cositas que pronto los coloca el enemigo, nos toca empezar a identificar y no dejar que dañen nuestra vida espiritual. Si he nacido de nuevo, obedezco los mandamientos de Dios. Si hay un verdadero nacimiento, realmente he nacido de Dios. Y es lo que Dios manda a cada uno de nosotros. ¿Listo? Mi segundo punto, la obediencia, un fruto de la fe. O sea, la obediencia tiene que ser marcada por la fe. La fe es una característica de un genuino cristiano, la cual debe permanecer a lo largo de nuestra vida. Mi fe, la permanencia. Si yo tengo fe, realmente soy obediente y cumplo su palabra y permanezco. Debo permanecer en esa fe es la que me hace a mí ser firme, tener las cosas claras de lo que realmente Dios ha hecho en mi vida y cómo mi vida empieza a cambiar. Mi fe debe ser fundamentada en creer en la obra de Cristo en la cruz. Cuando yo tengo claro lo que Cristo es en mi cruz, mi fe se afianza, se cimenta en eso. No me dejo desviar, no me dejo deslumbrar por cosas que no son, no me enfoco en cosas realmente que son pasajeras. Yo digo, lo que el mundo ofrece es pasajero, es tan corto que no tiene sentido, ¿cierto? Entonces es como que permanecemos en ese. Mi fe debe ser fundamentada en creer en la obra de Cristo en la cruz. Mi fe en Jesucristo y la obediencia de mi vida a Él hace como un cristiano sea verdadero. Mi verdadero cristianismo se va a basar en la obediencia a Cristo. Se tiene que ver las obras que hago, mi testimonio, lo que hago en mi vida se tiene que marcar por lo que realmente he hecho en Él. La prueba de una genuina fe es el amor al cual debe ser verificado a través de mi obediencia. En Juan 14:15 nos dice, si amas, obedece ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, tengo que obedecer la palabra. Entonces, si amamos a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Todos levantamos la mano, pienso que digo, todos levantamos la mano, pero si obedecemos los mandamientos, si los cumplimos, si somos veraces a lo que estamos diciendo, que a veces de pronto nos pasa eso, que muchas veces nos desviamos, amamos a Dios, pero no hay evidencia. No hay evidencia que realmente lo amamos, porque a veces lo amamos dependiendo cómo esté yo, dependiendo de mi conveniencia, dependemos de muchas cosas. Y no, eso no es depender de dependo simplemente en cumplir lo que Dios me dice a mí. No es simplemente aceptarle una forma intelectual, sino hay que vivirlo, hay que verlo, hay que dar testimonio que realmente esa fe que estoy recibiendo, que Dios me ha dado, se tiene que ver en mi vida. La gente lo tiene que ver. Tengo que ser testimonio en mi casa, en mi lugar, donde tengo que ser testimonio que realmente soy una persona que tiene fe y habla su palabra. Satanás nos quiere engañar diciendo que no podemos. Dice, no, pero ¿cómo puede? Usted no puede obedecer. O sea, ¿cómo? Eso es imposible, ¿cierto? A veces cuando uno lee en Deuteronomio toda la cantidad de la ley que era tan dura, era difícil, pero Dios nos daba la opción que sí se puede cumplir, ¿cierto? Porque a través de Cristo nos dio como esa libertad que Él nos da para cumplirlo conforme al propósito que Dios tenía en mi vida. Entonces, sí podemos hacer. Lo que hace el enemigo es ponernos trabas para decir que no podemos. ¿Quiere atacar qué? No quiero atacarle el enemigo. Nuestra mente, nuestro corazón. Decir, no, eso no se puede. Colocar argumentos, ¿cierto? Siempre va a colocar el argumento. Y algo que tenemos que luchar constantemente es con nuestra mente. Nuestra mente nos juega tantas pasadas y eso hace que nuestra vida se maneje acciones que no tienen que ser. Nos desviamos del propósito de Dios. Como dice Romanos 12:2, ¿cierto? Que llevando nuestra mente sometida a Cristo, renovando nuestra mente cada día. Entonces necesitamos que todo el tiempo, Señor, ayúdame a manejar mi mente, a que mi mente no sea una locura de pensamientos, sino que sea direccionada por ti de acuerdo al plan que tienen. Porque hay áreas en mi vida, hay rincones en mi vida que realmente son difíciles de manejar. Cada uno de nosotros tenemos esas áreas difíciles, que son difíciles de manejar, que se nos cuesta mucho. Ahí es donde Dios quiere entrar a decir, sí se puede cambiar eso, se puede cambiar tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de hablar. Si de pronto miramos atrás cuánto Dios ha cambiado muchas cosas en nuestra vida, ¿cierto que sí? Ha cambiado muchas cosas en nuestra vida, pero Él quiere seguir tratando con nosotros en esas áreas de mente.
Eso hace que yo tenga una dependencia más de Dios, lo busque más a Él, añore siempre estar con Él para decirle, Señor, me cuesta estar en mi vida, me cuesta esta situación que estoy viviendo, no sé cómo manejarlos, y es como decirle al Señor que nos ayude en esas debilidades que tenemos para que Él realmente nos ayude a vencerlo en nuestra vida. ¿Cuál es una mentalidad de un peregrino extranjero? Que nada me ata a esta tierra y nada me pertenece porque estoy de paso. O sea, nada lo que tenemos. Lo que tienes hoy aquí en tu cuerpo, miren su ropita que tiene, no es suya. Porque usted se va y no se la puede llevar. Se quedó aquí, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que tenemos así que a veces no somos de nosotros. Mira que uno ve testimonios de gente, por mi familia digo, yo tengo mi tío, estoy visitando a la esposa, y yo me acuerdo que mi tío tenía muchos sueños, muchos anhelos, yo lo escuchaba en muchos proyectos que tenía que hacer, y siempre había una excusa por qué no los hacía. Y entonces él tenía el anhelo de ir a Estados Unidos, que no había ido, dejado otros lugares, pero a Estados Unidos no había ido, y quería ir, y pendiente, y la esposa decía, vayamos, él dijo, no, después, le dio una enfermedad que en 7 meses se lo llevó, y nunca pudo ir, por dejar pendientes en nuestra vida. Entonces, a veces debemos decir, nos atamos a cosas que nada que ver. Piensa en su vida que hay cosas que lo atan aquí y le quitan la paz. ¿Qué cosas materiales hay en tu vida que te quitan la paz? ¿Qué cosas hay en tu vida que dices, ay, es que me quita? Eso es como sentirnos que esas cosas que estemos en nuestro corazón nos quitan la libertad, nos quitan la tranquilidad. Cuando yo he escuchado, pues, una vez tuve la oportunidad de compartir con una persona, un misionero, y yo me aterraba, como esta gente es tan desprendida de las cosas, ellos no se apegan a nada, o sea, hoy están aquí, si les tocó regalarle su chaqueta a alguien que necesitaba, se la quitan, cualquier cosa, son gente muy desprendida y viven felices porque no andan atadas a las cosas de este mundo. Entonces nos toca vivir de una manera diferente porque no queremos que el mundo gobierne nuestra vida, ¿cierto? Nosotros somos los tontos que le queremos al enemigo, porque el enemigo nos coloca diría yo, esas cascaritas, esas cosas que nos bota es para decir, no, es que usted no puede vivir sin esto, y si usted sí puede vivir, usted puede vivir sin esto, porque hay cosas que uno necesita uno experimentar, porque sabemos que hay cosas que no vienen de Dios. Pero si soy extranjero, yo pertenezco al reino ¿de dónde? Del cielo. O sea, yo tengo que decir, Señor, todo el tiempo, yo pienso que la pandemia nos sirvió a cada uno de nosotros para vivir en qué lugar estamos. Dios sí nos llamó a alistar, nos tocó irnos. Y yo pertenezco allá, ya yo no me puedo atar a cosas de acá, porque en cierto momento me tengo que ir, ¿cierto? Debo tener una mentalidad de peregrino, nada me pertenece. Hoy no tengo, mañana sí tengo, hoy puedo, no puedo, teniendo que todo proviene de Dios. Cuando estoy en la obediencia de Dios, Él me dirá. Hay cosas que toca desprendernos, porque esas cosas que nos quitan a veces nuestra salud. ¿Cuánta gente está enferma hoy en día por esta situación económica o por el futuro del país, por muchas cosas que están ahí? Nos quita la paz y la tranquilidad, entonces tenemos que vivir, Señor, lo que tú vengas. Si estoy en la voluntad del Señor, Él me guiará y me llevará por el camino que tiene y yo descanso en Él. Confiar en su perfecta voluntad sobre la vida de nosotros y saber que Él tiene el control sobre nosotros. Mi último punto. ¿Cómo entender y vivir en obediencia? ¿Cómo puedo entender en obediencia? ¿Cómo puedo? Si el Señor, ¿cómo es la estrategia? ¿Cómo podemos vivir en esa obediencia? La obediencia no es una camisa de fuerza. No es como que, ay, me tocó ser obediente porque no. No. Si es así, pues no es obediencia. Es un castigo que uno tiene. La obediencia no es por un castigo, no. Tiene que venir que realmente yo añore agradar a Dios y esa obediencia me llevará a ser feliz. Me llevará a ser feliz. Yo seré tranquilo, Señor. Voy a hacer... Eso me llevará, ¿cierto? Los mandamientos no son gravosos ni pesados, como dice el verso 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Esto no es una camisa de fuerza, es que no. ¿Sabes qué pasa cuando se ponen gravosos? Cuando a veces las personas religiosas los hacen gravosos. La gente que se pone a criticar, es que y empiezan, eso sí lo hacen gravoso y lo hacen uno, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a cumplir esto? Porque se hacen incómodos para nosotros. Entonces a veces nos pasa que nos dejamos llevar por esas cargas. Y aquí dice en el verso Mateo 23:4 de la Reina Valera 1909, dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo lo quieren mover. O sea, la gente dice, no, es que tiene que, pero a veces las personas no los cumplen.
Ellos primero no los cumplen. Entonces se vuelven pesados cuando la gente pone cosas que no, realmente no vienen de Dios. Simplemente es por juzgar, por criticar o por poner cosas que realmente no están bajo la palabra de Dios o simplemente no vienen de Dios. ¿Cierto? Se hacen graciosos cuando los quiero cumplir alejado de Dios. Cuando estoy alejado de Dios, pues obviamente ¿cómo lo voy a hacer? Porque Dios siempre nos va a hablar con amor y me decir, mire, todo lo que te voy a decir es por tu beneficio. Cúmplelos de esta manera. Porque si usted se desvía del propósito en obediencia a Dios, pues le va a ir mal. ¿Cuántas veces hemos cometido errores en nuestra vida que de pronto Dios nos dijo, no haga tal situación, o no se meta en tal negocio, o no cumpla, y uno no le hace caso al Señor? Ay, no, pero es que esto es mejor. Nos va mal, ¿cierto? Porque nos va mal porque no hemos cumplido. Entonces, Dios nos cuida cuando estamos cerca de Él, cuando nos acercamos a Él. Es fácil de cumplir. No se puede cumplir cuando tengo una mentalidad del mundo, apagando las cosas del mundo y no viviendo como extranjero. Entonces, cuando el mundo me seduce, pues es muy difícil cumplir la palabra de Dios porque Dios no está cerca de mí, no voy a entender lo que Dios me está diciendo, entonces, quiero darle satisfacción a mi carne, pues obviamente que me va a ir mal. Entonces, cuando estoy en ese plan, realmente no estoy entendiendo. ¿De dónde debe estar mi deleite? ¿Dónde está mi deleite? Tengo unos versículos para que leamos dónde debe estar mi deleite, para cumplir la palabra, para decir, Señor, cuando me sumerjo en ti, cuando estoy en ti, entiendo que las cosas se hacen tan fáciles. ¿Cuántos de ustedes han sentido cuando en muchas situaciones como complicadas dejan que el Señor obre en sus vidas y hacer las cosas les parece tan sencillo? Que antes le parecía tan complicado, pero ¿cómo va? Pero cuando uno se sumerge en el Señor a través de su palabra, a través de su comunión con Dios, las cosas son más sencillas y más fáciles. Dice en Éxodo 15:2a de la Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Cuando entiendo que Él viene la victoria. En las situaciones que veamos, las situaciones difíciles que veamos, mire, yo he visto cantidad de milagros en personas como Dios ha transformado sus vidas, sus corazones, a través de ser hombres y mujeres obedientes. Cuando entiendo que proviene de Dios. De pronto en muchas ocasiones el pastor tiene que llamar la atención a personas por situaciones que están pasando y por su bien. Y cuando veo que la gente toma en cuenta su consejo, uno ve cómo Dios obra a través de sus vidas, porque escucharon la palabra y atendieron ese consejo y fueron atentos. En Salmos 118:16 dice así, el fuerte brazo derecho del Señor se levantó triunfante. El fuerte del brazo del Señor ha hecho proezas gloriosas. En eso tiene que ser mi confianza, lo que ha hecho Dios en mi vida. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en mi vida, en las vidas de las personas, en el testimonio que vemos a través de su palabra? ¿Cuántas cosas no ha hecho? Cuando leemos el caso de Josué, cuando vemos de cuántos hombres de Dios no ha sacado adelante, de David, cuántas personas no ha hecho Dios con sus vidas, cómo ha cambiado sus cosas. Dios lo puede hacer conmigo, no solamente con ellos, conmigo lo puede hacer. Si entiendo su palabra, si quiero vivir a su manera, Él lo puede hacer de esa manera. Entonces necesito sumergirme en su palabra. En Salmos 119:47 dice así, cuánto me deleito en tus mandamientos, cómo los amo. Eso lo dijo David después de haber pasado un tiempo difícil en su vida, de pasar un tiempo de crisis donde no le quiso obedecer a Dios. David fue el uno, se hizo el terco, dijo que quiso hacerlo a su manera. ¿Y cómo le fue? Re mal. En la inmunda diría yo que se quedó ese man. Mal. Hasta que Dios tocó sacarlo así. Dios, ¿de dónde lo sacó? Y hasta que él tuvo que entender que tenía que amar su palabra, entender lo que él estaba diciendo. Necesitamos entender ese momento. En el Salmo 119:127 dice así, de verdad amo tus mandamientos más que el oro, incluso que el oro más refinado. Eso es lo que tiene que ser la palabra. Amarla, Señor, entenderla, vivirla, experimentarla, vivir esos tiempos diferentes para que realmente nuestra vida cambie. Cuando amo su palabra, cuando hago lo que Dios hace por mí, cambia todo a mi alrededor. Les puedo asegurar, todo cambia, lo he experimentado personalmente, lo he visto. Entonces, cuando le obedezco a Dios, a lo que Él dice a su palabra, mi vida es diferente. Las cosas se abren, es como si viviéramos un panorama claro, porque es que es por este camino, no es por este, es por este que Dios me está diciendo, es por este camino que tengo que llegar, que tengo que alcanzar. Y es lo que Dios quiere en nuestra vida. Si la obediencia no es voluntaria, es desobediencia. Si lo hago cargada, no es desobediencia porque lo hice de mala gana, lo hice de forma, no. Tengo que obedecer claramente lo que Dios me dice.
Es como Dios dice, ¿cierto? Porque si no, no estoy haciendo. El Espíritu Santo está dentro de mí y me ayudará a cumplir sus mandamientos dándome poder y autoridad. Él nos puede ayudar a cumplir su palabra. Señor, es que me cuesta. Él nos va a dar el poder, la autoridad, Él nos da la claridad, nos da la transparencia para vivir de esa manera y vivir una vida de bendición en ese poder y esa autoridad. Dios conoce mi corazón, conoce las intenciones que tengo en mi corazón. ¿Quién más que nos conoce Él? Él sabe si a veces cumplo y dice, ay, lo que cumplió sí, pero como que no pasó como hasta allá. Llegó como esa obediencia así a medias, que decimos esa media, pero no cumplo con lo que tienen. Esa obediencia que realmente no es sincera, pero necesitamos que esa obediencia llegue a la presencia del Señor. Debo dar más las veces que Dios me dice que no que las que dice que sí, porque cuando me dice que Dios me está orientando, me está diciendo por ahí no es, me está guiando el camino, me está llevando por un camino de bendición. Necesitamos amar más porque me está corrigiendo. Me está llevando por el camino de bendición, porque a veces queremos que el Dios nos diga así a todos, sí, y resulta que el sí nos puede llevar a la tragedia. ¿Cuántos de nuestros amigos y amigos y compañeros nos dicen el sí nos lleva simplemente a la gente del mundo nos lleva al caos? Es mejor que nos digan que no. Un verdadero amigo que le dice a uno, no la embarre, no haga esa tal cosa, por ese camino tiene que irse. Es mejor que le digan a uno que no, para uno realmente cumplir las cosas que Dios quiere. Si no he nacido nuevo, los mandamientos son gravosos. O sea, si no tengo un verdadero nacimiento, pues a veces se me va a complicar, no voy a tratar de cumplir las cosas que Dios tiene para mí. Y por eso hay una lucha constante entre mi carne en obedecer y no obedecer. Siempre hay una lucha constante. Obedezco o no obedezco. Sí hago o no hago. Siempre va a haber una decisión que yo voy a hacer. Entonces, yo soy la que tomo la decisión de decir sí lo quiero obedecer o no lo quiero obedecer. Y sabes que yo siempre he dicho eso, que al transcurrirle el tiempo es cuando uno ve realmente la gente si es obediente o no. De pronto ahorita la gente dice lo que quiere, pero con el transcurrirle el tiempo de los años, sirvió, sí fue obediente y le fue bien. O no fue obediente y está de pronto en una situación bien complicada. Eso se marca, se va al transcurrir. Ahorita de pronto no hay mucha gente que dice, no, yo hago lo que yo quiero. Bueno, tranquilo, haga lo que quiera. Ya cuando esté mayorcito, cuando esté ya madura, se da cuenta cómo fue su obediencia, hasta qué punto fue obediente, hasta qué punto realmente hizo su propia voluntad o quiso hacer lo que él quería. Más adelante se van a ver los frutos, ¿cierto? ¿Qué deseos tengo ahora? Soy de la carne. ¿Qué deseos tengo en mi vida? ¿Obedecerle a Dios o no obedecerle a Dios? ¿Cómo está mi obediencia? Señor, si te quiero obedecer a medias, te quiero obedecer a mí como me conviene, o cómo está. ¿Cómo está esa obediencia en ese sentido para realmente decir, uy, estoy mal, o necesito hacer cambios en mi vida, necesito hacer cambios, ajustes en mi vida? Todos necesitamos hacer ajustes en la vida, todo el tiempo. Por eso es mejor hacerlos de la mano del Señor. ¿Cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo vencer esta parte de cumplir la palabra y ser obediente? Pues estudiando la palabra, amando la palabra, viviendo en comunión con Él, teniendo esos tiempos de intimidad, de oración, de comunión. Si el Señor, yo necesito entender esto, ¿cómo lo hago? Pues metiéndose con el Señor. Él nos va a ayudar a tener esos tiempos de bendición. Juan en esta carta nos habla con claridad, nos dice que son los vencedores los que creen en el Hijo de Dios. Son vencedores, los que creemos en Él, la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces está haciendo con cada uno una obra perfecta con nosotros, perfecta en el cielo, diría yo. Pero este es un proceso de santificación que tenemos con cada uno de nosotros y estamos en ese proceso para cada día ser mejores en el Señor, cumplir esa obediencia a Él. Entonces ese proceso se tiene que ver en nuestra vida para ser esos vencedores. Los vencedores son creyentes sin excepción alguna. O sea, no es que solamente la gente que lleva años, no, todo el mundo. El que llegó a la nueva. Creo la amiga de Alvarito hace poquito llegó a la iglesia, ¿no? Eso va para todo el mundo, para los antiguos y para los viejos. Hay que cumplir la palabra. Entonces simplemente no, todos tenemos la necesidad de vivir en los principios de Dios. En 1 Juan 3:13 nos dice así: les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, o sea, los que somos viejitos, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. O sea, todos podemos vencer la batalla. Tanto las personas antiguas como las nuevas somos triunfadores en el Señor. Necesitamos caminar ese triunfo del Señor de vencer. La palabra vencer viene del vocablo griego que significa conquistar, tener victoria. Todos queremos ser vencedores, victoriosos en el Señor. Todos queremos, añoramos salir en victoria. Cuando terminemos nuestros años de vejez, cuando estemos en su presencia, Señor, salí victoria. Gracias, Señor. Necesitamos ser victoriosos, ¿cierto? Porque el término refleja un éxito rotundo, es decir, que sí podemos ser obedientes en ese camino de perfección.
La victoria es demostrar la derrota del enemigo para que el triunfo sea visible y dar testimonio de eso. O sea, ¿cómo actúo cuando realmente mi testimonio es evidencia de que Dios está conmigo, de que Dios va delante de mí y puedo hacer ese testimonio de que Dios me llevó un camino de victoria, de vencedores? Entonces, lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. En Juan 13:33 nos dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. A quien en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Cierto? Todos hemos vivido en tristezas y angustias, pero dice, tranquilos, todos hemos vivido, pero Dios le voy a la paz y la tranquilidad. Tranquilos, esto no es para toda la vida. ¿Depende de quién? De mí. Depende de mí que esa vaina se alargue o se acorte. Depende de mí realmente si yo le tomo en cuenta a Dios, si soy obediente a su palabra, si camino en sus principios, si tengo la fe, si tengo un nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento que tiene dentro. Entonces, cuando yo ando en ese camino, Dios me da la victoria y puedo vencer. El mundo no me puede trastornar, porque yo cuando estoy claro en lo que Dios ha hecho en mi vida, puedo tener una victoria en Él. La obra de Cristo en mi vida me lleva a vivir una vida nueva, diferente. Por consiguiente, mi fe se afirma en obediencia a Dios, reflejando a mi alrededor y amando incondicionalmente a mis hermanos. Entonces, hay una obediencia en mi vida. Es una vida nueva en Él, una transformación nueva. Dios siempre le encanta, a mí me encanta hacer cambios a veces, porque eso hace que uno se renueve y cambie, y es lo que Dios quiere, cambiarnos cada día más. A veces nos gusta como que nos choqueen, cuando la gente nos confronta cómo estoy, cómo está mi situación. Es bueno hacerlo, porque eso me despierta para hacer cosas nuevas en el Señor. Mi esperanza debe ser colocada en Cristo, sustentado y venciendo lo que el enemigo me coloca alrededor, porque mi mirada tiene que estar colocada en lo eterno. Acuérdense siempre, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, no les pertenece. Cuando usted se apegue a algo, tiene que soltarlo, porque no le pertenece. Aún ni los hijos, ni las cosas que tengamos, ni el esposo que tengamos, no le pertenece. Somos extranjeros. A veces no tenemos las personas, jóvenes, a veces no tenemos las cosas, es como entender eso. Entonces, sí se puede ser obediente a través de ¿qué? De mirar a Cristo, de conocer que en Cristo puedo vencer aquellos obstáculos que en mi vida no me ayudan a ser obedientes. Cuando me sumerjo en Él, cuando le pido al Espíritu Santo que me ayude a doblegar mi vida, mi carne a Él, y puedo sustentarme a través de su palabra y su presencia. Amén.